Vamos ya con nuestra sección días de trading. IBEX 35, 0,4% abajo, 8.518 puntos. Todavía mantiene ese nivel, 8.500. Están un poquito atascadas en zonas de resistencia. Hoy los índices europeos, claro, miedo a la inflación, pendientes de los datos macroeconómicos, atentos a ver si se pueden producir algún tipo de novedad en cuanto a Ucrania y Rusia. Eduardo Faust, de Renta 4 Banco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Eduardo, a ver, ¿cómo ves tú la situación? ¿Bien, mal o regular? ¿Y qué niveles no debería o debería superar, mejor dicho, los índices europeos para que continúe vivo el rebote? Pues hombre, la verdad es que la fortaleza sigue patente, pese a que esto pueda dar lugar a alguna corrección, pero bueno, esto es un déjà vu un poco también de la crisis COVID, ojalá tenga las mismas repercusiones a nivel gráficas, pero la fortaleza está ahí, o sea, llevamos ya varios días y estamos muy lejos de los mínimos que hicimos en marzo, ¿no? En el caso del IBEX, yo creo que el nivel clave en el corto plazo, hablando, serían los mínimos del 24 de marzo, los 8.235, 8.275 puntos, donde también hay un hueco alcista. Luego en el Eurostoxx los 3.820, 3.845 y el SP500 por encima de los 4.415, 4.455 puntos. Yo creo que es la clave para que más o menos el momentum se mantenga desde los mínimos de marzo activo. José Luis Herrera, de Banco BIG, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien, mal o regular? Pues mira, presentamos el gráfico del DAX 40, que pienso que es el referente en Europa, y la zona clave es la zona que veníamos comentando semanas atrás. Ahora mismo posible pullback, los 14.800, 14.900, que corresponde con niveles que habían estado manteniendo los precios desde pues mayo del pasado año, que supusieron el inicio del desplome cuando conocimos las primeras noticias de la guerra y además, pues si trazamos una directriz bajista desde los saltos que hacía a principios de año, pues vemos cómo precisamente pues se pasa la tangencia de la misma alrededor de esa zona, y un cierre semanal desde luego por debajo de esos 14.800 pues podría dejar abierta la puerta a una continuidad de las caídas. En el muy corto plazo pues se está manteniendo por el momento alrededor de los 14.1550, que es la zona que superó después de este lateral de jornadas atrás, y si lo rompe en el día de hoy, además podríamos estar incluso en velas diarias ante una posible divergencia bajista. Vemos cómo el precio hace máximos crecientes y el estocástico pues está haciendo máximos decrecientes, es decir, en caso de confirmarse pues sí que podría avalar un movimiento bajista. Lo que no cuadra por el momento es ese VIX que tenemos alrededor de los 20 puntos, que podemos considerar o que consideramos normalmente como zona de referencia, pero también es cierto que está en una zona de soporte en niveles de 9-10 de febrero de este año, y que posiblemente pues podríamos ver un repunte del VIX desde esos niveles mientras no se pierdan las zonas actuales. El impulso, la remontada ha venido también de la mano del cierre de cortos en renta variable. José Luis, ahora mismo esa misma cuestión se traslada al mercado de la energía, materias primas, por ejemplo, el petróleo. Hay quien se pregunta si ha llegado ya el momento de abrir cortos en el petróleo. Bueno, es que el petróleo, es verdad que estamos ahora mismo una pauta correctiva desde los altos. A nivel técnico pues podría apoyarse el precio perfectamente, esto es el West Texas lo que mostramos, podría apoyarse perfectamente alrededor de los 97, 97 y medio, y desde ahí racionar. Lo que hay que plantearse aquí, si realmente vamos a entrar en un periodo de recesión, y eso va a afectar pues lógicamente al consumo energético, pues sí que podríamos ver una disminución de los precios. Si no, pues quizás veríamos un nivel pues en torno a esta zona 85, 100 dólares, pues pensamos que podría ser una zona en la que pudiéramos ver el petróleo en los próximos meses. Pero desde un punto de vista de un operador, si estar ahora mismo largo o corto en esta zona, pues bueno, yo pienso que ese rango de los 85-100 se podría ver perfectamente, y a partir de ahí sí se podría tradear, pero ahora mismo pues mejor esperar a que se tranquilice, porque hay muchos factores geopolíticos que influyen muy mucho en lo que puede hacer el petróleo, y nos puede pillar con el pie cambiado. Por supuesto, si queréis añadir cualquier cosa en cualquier momento, adelante, Eduardo. Os voy a preguntar también por el mes de mayo. Desde el punto de vista de estacionalidad y bolsa, ¿es un buen mes para los activos de riesgo o lo ha sido históricamente? ¿Contesto yo? Sí.
Pues aquí en este gráfico, justo, exceptuando un poco con el permiso de la última parte del último trimestre del año, desde octubre, que suele ser bastante bullish en los últimos 20 años del S&P 500, abril, durante el año, es uno de los meses más alcistas. Lo cual, pues un poco, yo lo vendría a correlacionar con los excesos que vivimos en los mínimos de marzo, que los expusimos también la semana pasada, no sé si os acordáis de este indicador del Nasdaq New Highs, New Lows, que está en niveles, pues bueno, recuperando desde niveles muy bajos, incluso pues, más bajos, o sea, o niveles muy parecidos a los que vimos en el COVID o Lehman Brothers, y esto pues sí que te invita a pensar que por lo menos, que si puede ser un rebote de estos que están diciendo, ¿no? un rebote avaricioso, ¿no? del mercado americano, pero en cualquier caso sí que puedes tener cierta potencia adicional con sus correcciones, obviamente. Por tanto, sí que me cuadra a mí, personalmente, esta pauta alcista del mes estacional del mes de abril y sí que me cuadraría un poco con los cálculos de seguir un poco con sus correcciones para arriba en mercados americanos. Por lo que parece. Un poco no, bastante con el chip cambiado. Estaba pensando en mayo, se me estaban juntando varias cosas. La reunión de la Reserva Federal por un lado y ese famoso aforismo bursátil también que todos conocemos, el Selling May. Pero no, a por donde vamos es al mes de abril, José Luis. Sí, todavía falta el mes de abril, lógicamente. Lo que sí, a nivel de sectores, lo que sí se está viendo en las últimas jornadas, por lo menos si nos ceñimos a España, que está entrando dinero en el sector eléctrico de nuevo. Parece que bueno, pues que se despeje un poquito todo el tema regulatorio puede ayudar. Vemos como Endesa, Naturgy, Red Eléctrica, sobre todo esta última, pues lo están haciendo bien desde un punto de vista técnico, están incluso pues dejando atrás niveles de referencia. Y luego sectores como el inmobiliario, que no se suele hablar mucho, quizás porque tampoco hay tantos exponentes, pero que en un entorno inflacionista pues también se suelen comportar relativamente bien y vemos como valores exponentes en la bolsa española como Colonial, Neynor o Merlin Properties pues están también desde un punto de vista técnico superando esos canales de consolidación laterales que habían estado teniendo los últimos meses y bueno, pues podrían mejorar el aspecto y podrían ser sectores que incluso dentro de un entorno lateral bajista pudieran comportarse algo mejor, citando pues también algún valor de defensa, como podría ser Indra, por ejemplo, dentro de España. Ya sabéis que siempre os pido también alguna idea, ya me acabas de comentar el tema de Indra, pero algo más así que podamos apuntar en la libreta, José Luis. Ahora se lo pregunto también a Eduardo, el que está mirando él. Bien, esos valores que hemos comentado. O sea, Indra tiene un buen aspecto también desde un punto de vista técnico y por ejemplo, pues Red Eléctrica, si ponemos el gráfico, vemos cómo pues está dentro de... A ver si me carga porque tengo algunos problemas con internet, pero está dentro de una pauta, pues bueno, que en principio podría ser de continuidad alcista, lo vemos un poquito mejor en velas semanales. Pues bueno, esta vela de reversión que nos dejaba a finales de febrero, el hecho de estar dejando atrás la media de 200 sesiones y superando los 18 euros, pues augura en principio pues la posibilidad de una continuidad alcista y en general pues esos valores del sector eléctrico, valores considerados defensivos que por el momento pues está entrando dinero y también pues valores de construcción. Veíamos pues a Acciona dejar atrás pues también, o por lo menos está intentando esta semana dejar atrás toda la zona de resistencias anterior, alrededor de los 170 euros, un cierre semanal por encima de dicha cota, pues sí que podría también espolear al valor y ver por qué no un nuevo tramo alcista. Pero bueno, es verdad que este valor en concreto pues está ahora mismo en zona de resistencias. En tu caso, Eduardo, ¿en qué te estás fijando? Pues completamente de acuerdo con lo que ha apuntado José Luis y bueno, pues la verdad es que hay muchas cosas atractivas, bien desde el punto de vista del buen momentum técnico que a pesar de las correcciones están teniendo muchos valores, bien también desde el punto de vista del castigo excesivo, entre comillas, ¿no? Que pueden estar sufriendo algunos valores tipo Inditex, por ejemplo, que vuelve otra vez a valoraciones atractivas. Y bueno, pues hoy he traído un gráfico de Tubacex, un poco pues por dar un apunte de un valor distinto que no sean los típicos del IBEX, que pues vemos como a pesar de todo este mal ambiente que está habiendo en bolsa, pues parece como que está rompiendo también al alza un rango de los últimos meses, incluso rompiendo con cierto volumen la directriz bajista que traía desde 2020, buenas valoraciones, bueno, tampoco es que los analistas sigan mucho este valor, pero sí que se le parece que tiene cierta libertad por arriba, cotas un poco por encima, ¿no? Tanto, pues puede ser una idea más. Me estaba fijando ahora mismo en la pantalla, la verdad es que hoy, hasta hace un ratito, era bastante curioso porque estábamos viendo a las utilities y a los bancos subiendo al mismo tiempo. No suele ser lo
lo habitual, sobre todo en momentos, pues eso, de contratos altibajos y sesiones de ida y vuelta. No, pero estaba fijando también en el tema criptos. Tengo un minuto. Te pillo si te pido que hagas un comentario, José Luis, porque los tenemos en máximos anuales, ¿no? Entiendo, Bitcoin o Ethereum, por ejemplo. Bitcoin por encima ya de los $47.000 y Ethereum, pues nada, ya casi llegando a los 3.500. Sí, el Bitcoin por encima de los 47.000 en estos momentos. Es verdad que tiene una muy fuerte sobrecompra en el corto plazo, pero pues ahora mismo pues también está dejando atrás la zona de los 46.000, que es lo que se consideraba pues de alguna manera resistencia. Pero es cierto que si trazamos una directriz, no tengo el gráfico para mostraros, pero si trazamos una directriz pues desde los altos que hacía, lo estoy mirando en otra fuente, desde los altos que hacía a lo largo del mes de febrero y pues bueno y de enero, pues toda la zona de los 47.000 sería también resistencia. Así que bueno, precaución. Eso lo hacen muchas veces los activos. Parece que estamos dejando atrás una zona de resistencia, pero luego se da la vuelta un poquito por encima porque resulta que hay una directriz que al final es la que marca el movimiento. Lo hemos visto con el DAX dentro de esos 14.800 y 14.900 comentados. Así que precaución. Como me sobra también otro minuto, ¿el S&P 500 a cuánto está más o menos, Eduardo, de su máximo histórico? ¿Qué está? ¿4, un 5%? Tampoco debe estar muy lejos, ¿no? Sí, el S&P 500, 4.602 a los 4.800 más o menos, 4.825, es un 5%. Sí, un poco menos a lo mejor, un 5%. Y estamos ahí, pegados prácticamente a máximos históricos. Y luego ya hay Fangman, como Apple o como Alphabet, que es que están ahí también rozando sus máximos históricos. Curioso también, ¿no? Esa subida de tipos de interés que anuncia la Fed y esa reacción tan brutal del Nasdaq, Eduardo. Sí, la verdad es que ya empezó a apuntar ciertos detalles alcistas cuando los mínimos de enero no fueron transgredidos durante febrero y marzo de forma violenta. Es decir, fueron transgredidos, pero enseguida se recuperó. Es como que entraba mucho dinero en la zona de los, en el caso del S&P, de los 4.200 puntos. Y en el caso del Nasdaq, también desde la zona de los, no me acuerdo, de los 13.000 puntos. Por tanto, pues, bueno, la verdad es que por ahora, y como estaba también apuntando los compañeros anteriores, mientras los bancos centrales quieran, esto parece que está bien sostenido. Habrá subidas. Eduardo Fau, Renta 4 Banco, José Luis Herrera, Banco Vic, un placer, muchas gracias a los dos, cuidaros, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Saludos. 12:55, en 5 minutos actualizamos la información del día aquí en Informativos, Negocios Televisión. Por mi parte nada más, desearos que paséis feliz tarde, nos vemos mañana como siempre a partir de las 12 del mediodía aquí en Ponte en Acción, en Negocios Televisión. Un abrazo, que seáis libres y felices, adiós.